nos enfocamos? A veces que nos enfocamos en como si nada más hubiera una oración, solamente un tipo de oración. A veces pensamos, mi hermano, que solamente es una manera de orar y que todos tienen que sujetarse a lo que nosotros decimos. Pero la realidad es que no, mi hermano. Hay muchas maneras de orar, inclusive hay muchas posturas de orar, hay muchos tipos de oraciones, algunas más efectivas que a otras, algunas sí están desechadas por el Señor. Pero hoy te quiero hablar de una manera muy general y te quiero hablar de un tipo de oración solamente. ¿Por qué no abrimos la escritura, mi hermano? Vamos a abrir el libro sagrado en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Te voy a hablar de una manera muy breve, de una manera muy general, de la armadura de Dios, y te voy a decir por qué es importante que hablemos de la armadura de Dios. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Vamos a ver toda esa parte, del 10 al 17. Solamente vamos a leer el versículo 10, mi hermano, y te pones y tomas tu lugar. Vamos a leerlo, vamos a prestar atención. Es un tema bien interesante, mi hermano, ese de la oración. Yo estoy seguro de que vas a aprender cosas y te vas a enterar de cosas que tal vez nunca te pasaron por la mente. Dice así la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. El apóstol Pablo dice: solo me resta desear, esa es otra versión. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. La armadura de Dios, mi hermano. Sabes que una armadura es para pelear, es para estar protegido. Pero también sabes, yo creo que debes de saber y debes de tener en cuenta, mi hermano, de la eficacia de la armadura completa. No solamente que te pongas las partes que te gustan, porque a lo mejor el casco no te es cómodo, a lo mejor te es incómodo traer la coraza de justicia. Decía David cuando iba a pelear contra Goliat, el rey Saúl le dio su armadura y le dijo: pues usa por lo menos esto. Y dijo: no, es que yo no me acomodo a usar esto. Pero espiritualmente, a lo mejor sí, es muy incómodo, mi hermano, una vestimenta formal. A lo mejor es incómodo para una mujer una falda larga. A lo mejor es incómodo para una mujer cierto tipo de vestimenta, igual para los varones. Tal vez es incómodo cierto tipo de prendas. Pero hablando espiritualmente, mi hermano, hay una armadura que debemos de tener todos los hijos de Dios. Y esa no podemos darnos el lujo de que esta me es incómoda porque, no, mi hermano, si tú te quitas algo de la armadura de Dios, esa parte está descubierta y por ahí te van a llegar los dardos y entonces vas a ser derribado. Y el enemigo no viene para solamente pegarnos, asustarnos, lastimarnos, no. Si él puede matarnos, él nos va a matar. Entonces él te va a tirar dardos, como está escrito, lo vamos a leer, a matarte. Entonces, de una manera muy breve te voy a hablar de la armadura de Dios. Ya lo estudiaremos más ampliamente, más a fondo en otra ocasión. Me voy a apoyar en la Biblia Hispanoamericana, traducción interconfesional, pero también con Reina Valera. Dice este mismo versículo 10 en esa versión: solo me resta desear que ustedes se mantengan firmes. Fíjate el consejo que está dando el apóstol Pablo. Dice Reina Valera: fortaleceos en el Señor, manténganse firmes. ¿Firmes en qué, mi hermano? Firmes en la palabra de Dios, firmes en la postura de seguir a Dios, firmes en la postura de glorificar a Dios por sobre todo, de no negar al Señor, de seguir adelante en el camino. Dice aquí: fortaleceos, fortalezcanse. Para que tú estés fortalecido, mi hermano, tiene que haber algo que te produzca esa fortaleza. Por ejemplo, si yo dejo de comer, hermano, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a debilitar. Pero si yo me mantengo bien comido, bien dormido, o sea, yo le doy todo lo que necesita mi cuerpo, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a estar fortalecido. Si a un auto, por ejemplo, no le hago su cambio de aceite, no le echo gasolina, no va a funcionar como debiera funcionar. El cuerpo humano, el alma, la vida espiritual del cristiano es exactamente lo mismo. Si nosotros no le damos lo necesario, de eso es parte la oración,
entonces la lectura de la palabra, no vamos a estar fortalecidos, no vamos a poder caminar, ni vamos a poder seguir a hacer frente a la batalla, que no es de que querramos o no entrar en la batalla. Desde el momento que tú comienzas a voltear a ver al Señor, y comienzas tú a caminar en el camino del Señor, la batalla ya se inició. Podrás tener tiempos de refrigerio, como lo leíamos el día viernes, habrá tiempos de paz. Toma fuerzas, disfrútalos, porque de repente puede que sean tiempos difíciles, tiempos de mucha batalla, o podrá ser al revés. Te podrán venir primero tiempos de batalla, pero después viene tu tiempo de paz, mi hermano. No desfallezcas, por eso dice fortaleceos. ¿Fortalece qué? Tu corazón. ¿Fortalece qué? Tu mente. ¿Con qué? Con las herramientas, con la artillería de Dios, con la palabra de Dios. Continúa diciendo Reina Valera, y en el poder de su fuerza. ¿Cuál será el poder de la fuerza del Señor? Es infinito, mi hermano. ¿Tú crees que todo el mundo, todos creyentes y no creyentes, si todos tomáramos poder del Señor, ¿tú crees que se le acabaría? No se le bajaría ni siquiera la rayita. Por ejemplo, yo a veces conecto mi batería del celular, la conecto hasta 100 y trae ciertos espacios para conectar 1, 2 o 3 teléfonos. Si yo conecto un teléfono, se empieza a bajar a un ritmo. Si yo conecto 2 teléfonos, baja más rápido. Si conecto 3, se baja más rápido. Entonces, de repente, hasta que la dejan en ceros. Pero nuestro Dios no es así, mi hermano. Todos nos conectamos al mismo tiempo o en horas diferentes en la batería de nuestro Señor. O sea, el poder de nuestro Señor no le pasa absolutamente nada. Ay, hermano, es que yo no creo eso. Es que ¿cómo puede ser posible? Vuelvo a lo mismo. Bienvenido al conocimiento de mi Dios. Bienvenido a conocer a mi Dios. Porque aunque a ti te parezca imposible, aunque a ti te parezca un disparate, ese es mi Dios, que no se le baja su poder, ni siquiera un tantito. Entonces, dice, utilicen todas, dice, apoyados en el poder irresistible del Señor. Versículo 11. Dice, Reina Valera, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Viste que dice toda? O sea, no te vistas con lo que tú crees. Usa lo que tú pienses, lo que te convenga. Usa lo que te parezca. Dice, no, vestidos con toda la armadura, todas las prendas que ahorita nos va a decir el apóstol Pablo inspirado por medio del Espíritu Santo, que debemos usar. Todo lo debemos de traer puesto en todo momento, ni para dormir. Debemos de quitarnos la armadura. Dice esta otra versión, utilicen todas las armas que Dios les proporciona. Así harán frente con éxito a los estratagemas del diablo. Reina Valera dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, o sea, convencidos, ¿delante de qué? Contra las acechanzas del diablo. El apóstol Pablo te está avisando que el diablo te va a atacar, que el diablo va a intentar hacerte la vida de cuadritos, que el diablo te va a intentar derribar y sacarte del camino usando mentiras, usando falso testimonio, usando a tus vecinos, a tus familiares, usando a hermanos de la iglesia, que de repente se distraen y dejan de escuchar la voz de Dios para escuchar la voz del enemigo que le arremeda en todo momento al Señor. Poderoso es el Señor. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Esta versión lo explica de esta manera, que me hace más clara. Versículo 12. Porque no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso, sino contra las potencias invisibles que no podemos ver, que dominan en este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal, habitantes de un mundo supraterreno. Este mismo versículo, mi hermano, pero en la traducción nueva, te lo voy a leer en otras 3 versiones,
Nueva Traducción Viviente lo traduce así: porque no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Traducción Lenguaje Actual dice de esta manera: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Aquí ya hay otro punto. En el cielo están esos espíritus. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Imponen, es de que sí es cierto. Estábamos con el debate de si un cristiano puede ser poseído. Un cristiano podría ser endemoniado. A un cristiano no lo pueden poseer. A un cristiano de veras no lo puede poseer el diablo. Ay, es que mi hermana, la hermana fulana se endemonió. Entonces es que no se ha convertido, no ha nacido de nuevo. Aún no tiene el título aquí de cristiano. Y aguas, porque eso significa que su nombre no está escrito en el libro de la vida. El libro de la vida tiene los nombres de todos los que ya son nacidos de nuevo. Entonces es delicado, mi hermano. Yo creo que eso está más, imponen autoridad. La manera de imponer la autoridad es sacarlos. Es decirles, ¿qué no ves que eso es ridículo? Y es cuando a poco no de repente alguien que empieza a caminar en el camino de Dios, le empieza a recibir esa voz que no es audible, esa voz que está diciendo de tantas cosas y de repente dice, sí es cierto, es tonto, es ridículo, ¿verdad? ¿Para qué voy tan temprano? Mejor luego voy. Y dejas de venir a la iglesia, te alejas de Dios, caes en las redes del enemigo de nuestras almas. Entonces es la manera de imponer. Ahora, hay otro nivel de imposición, que es cuando posee aquel que no tiene la protección de Dios, aquel que no tiene el sello de Dios, por lo cual no le pertenece al Señor, aunque venga a la iglesia. Muchos de ellos, aunque se hayan bautizado porque los empujaron, porque los convencieron. Por eso la importancia de que tú te bautices por ti. ¿Por qué? Por meramente la palabra de Dios. Entonces, dice la Biblia, palabra de Dios a todos. Nuestra lucha no es contra seres humanos, aquí hay otro más claro, sino contra gobernantes. Y sí es cierto, hay gobernantes, presidentes de este mundo que son hijos del diablo, que tienen pactos con el diablo, contra autoridades. ¿A poco no las autoridades luego de repente de la nada te paran en el tráfico, te paran por esto y te quieren sobornar? ¿Por qué? Tienen esa influencia del enemigo de nuestras almas. Vamos a comenzar el tema. En el reino de las tinieblas, los demonios, ellos saben quién verdaderamente es un hijo de Dios y quién no. Cuando te vengan a ti, te paren de la nada, tú estabas esperando el semáforo, lo viste que estaba ya parpadeando a rojo y te paraste, y él dice que tú te lo pasaste, que hiciste una infracción, tal vez sepa que tú eres hijo de Dios. O sea, no literalmente, no conscientemente, en su subconsciente, que es influenciado ¿por quién? Por los espíritus que andan en todo el ambiente. Entonces, este es hijo de Dios, hazle la vida imposible. Ah, pero es que me está atacando con mentiras. El diablo es diablo, hermano, es padre de mentiras, es padre de todo eso. Si le levantó falso testimonio al maestro, que no te lo levante a ti y no me lo levante a mí. Entonces continúa diciendo, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas. Vuelve a decir, ¿dónde? Del cielo. Ah, ¿a poco en el cielo hay demonios? Vamos para allá, hermano. ¿Por qué te estoy explicando esto? Porque cuando tú vas a orar, tienes que estar cubierto con la armadura de Dios. Vamos a ver por qué. Versículo 12, vamos al versículo 13. Versículo 13, Reina Valera dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Vuelve a decir por segunda vez, toma toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué le está diciendo el Señor por medio del Espíritu Santo al apóstol Pablo? Que va a venir un día difícil, un día
complicado, donde solamente los que estén con la armadura y los que estén llenos, no a medias, no a 3/4, estén llenos del Espíritu Santo, van a poder resistir en ese día. Ya ha habido días de esos con muchos de los reformadores, con muchos de los prerreformadores, donde los tienen en la hoguera diciéndoles: niega el nombre del Señor, niega todo lo que has escrito, niega, y ellos dicen: prefiero morir antes que negar a mi Dios. Para que tú puedas hacer eso, mi hermano, necesitas tener la convicción y ser lleno del Espíritu Santo. Porque si no, con una simple manita de puerco, vas a decir que no, vas a negar al Señor, y aparte, sellado para el diablo. Es delicado, mi hermano. Dice esta versión hispanoamericana, traducción interconfesional, dice el versículo 13: pero es preciso que empuñen las armas que Dios les proporciona, a fin de que puedan mantenerse firmes en el momento crítico y superar todas las dificultades sin ceder un palmo de terreno. Hermano, ¿por qué es que el cristiano en estos días da tantas chanzas, tantas pautas, tanto que sí vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro? Y de repente, cuando viene, somos victoria, la victoria mía es. Y cuando llega el momento crítico, el momento de dificultad a tu vida, en vez de vamos a acabar con el enemigo, Dios nos respalda, Dios va por delante de nosotros. Pero cuando te llega el momento crítico, empiezas a hacer esto, empiezas a retroceder. Sí, gloria a Dios, aleluya. Y te empiezas a ir para atrás. ¿Por qué, hermano, la iglesia hace eso? ¿Por qué en estos días la iglesia no tiene esa convicción de que Dios es el que pelea por nosotros? Amén. Hermano, no somos nosotros los que tenemos que retroceder. Es el enemigo el que tiene que retroceder. Tú párate firme, y aunque tú veas lanza, espada y jabalina, tú estás de pie y vas en nombre de ¿quién? Como decía David, del Señor de los ejércitos. Es el enemigo, es el ejército de Dios el que tiene que retroceder, mi hermano. No eres tú, no es tu pensamiento, no es tu postura de que quiero ir a la iglesia, de que quiero buscar a Dios la que tiene que retroceder. Es el enemigo, son todos aquellos comentarios los que tienen que retroceder, que tú vas adelante, caminando al frente con tu Dios. Pero ¿te has dado cuenta que en la iglesia, cuando llega la situación crítica, empieza a retroceder? Nosotros no, hermano. Cada oración no debe de retroceder. Cada oración, aunque sean 1000 y 10,000 enfrente de nosotros, no retrocederemos, porque es Dios quien pelea por nosotros. Amén. Poderoso es nuestro Señor. Versículo 14, Reina Valera: estad pues firmes. Otra vez, 3 veces está diciendo que estemos firmes. Dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Primero, los lomos con la verdad. John Hus decía esta frase que a mí me impactó y la hice muy mía. Porque si yo niego la verdad, no hablo la verdad, no predico la verdad, estaré traicionando a mi Jesucristo. Porque ¿quién es la verdad? Es Jesucristo. ¿Con qué me debo la verdad? La verdad, mi hermano, la verdad pesa. La verdad es pesada. Esa cruz que Cristo, la verdad de la cruz que Cristo llevó en la cruz del Calvario, no era nada ligera, hermano, era pesada. Los romanos, hablamos de plural, la cargaban entre ellos. Simón de Cirene, que decía: no, ¿por qué tengo que cargarla? Se la cargaron, pero le ayudaron los romanos. ¿Por qué dejaron que nuestro Dios la cargara solo? También con nosotros, hermano. Perdón, un dato tosido, hermano, La verdad no es fácil de llevar, mi hermano. Algunas veces tendrás que estar de frente ante muchas personas, pero tú tienes que predicar y exponer la verdad. Y Jesucristo es la verdad. Las palabras de Jesucristo son la verdad. Amén. ¿Por qué dice ceñidos los lomos? Porque la verdad te va a proteger de todo. Tu única carga que tú debes de traer, no debes de tener cargas de otras personas, no debes de tener cargas de nadie más que solamente la carga de tu cruz. Esa es la verdad. Debes de proteger tus lomos, no debes de cargarte nada. Pecados,
Cristo murió por nosotros, derramó su sangre para limpiarnos de pecados. ¿Por qué traes cargando pecados? ¿Por qué traes cargando mentiras? ¿Por qué traes cargando tantas cosas que no debes de traer? Lo único que debes de traer cargando es la verdad de Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? Mi yugo, a la verdad, es ligero y ligera mi carga. Es fácil y ligera mi carga, porque todo lo llevó Él antes que nosotros. La verdad, dice esta otra versión dice: estén pues listos para el combate. Ay, no, pastor, hoy no podemos ir, vamos a esperar. No, estemos listos en todo momento. Estemos listos, porque no es que vayamos al combate, hermano, ya estamos en el combate. Ceñida con la verdad la cintura, protegido el pecho con la coraza de la rectitud. Reina Valera lo dice, ¿cómo? Ceñidos vuestros lomos. ¿Sabes por qué dice aquí la cintura? Todo lo que tú te vas a cargar, mi hermano, aquí está la fuerza. Esto es con lo que lo sostienes. Nunca has cargado algo pesado y dices: ay, ya me jodí la cintura. Por eso no creas que es contradicción. No, la palabra de Dios hay que entenderla. No se contradice, no se le chispotea, es perfecta. Pero cuando dice que los lomos es por lo que vas a cargar. Pero aquí te está dando otro dato. La fuerza la vas a hacer aquí para cargar esa cruz. Entonces, cíñete con qué es lo que hacen los cargadores. Se ponen una faja. ¿Para qué? Para poder y no descomponerse, no perjudicarse, no dañarse. La carga que tú puedas cargar por tus hijos, por tu familia, por tu esposo, por tus vecinos, por todo eso, puede que sea pesada. Fájate con la verdad y lo vas a poder cargar todo. Amén, gloria a Dios. Entonces dice: protegido el pecho con la coraza de la rectitud. Reina Valera dice: y vestíos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? Con la justicia, con la rectitud. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde está el corazón? ¿Quién es el que es malo y nos hace hacer tanto cosas buenas como malas? ¿Por qué dice de la rectitud, de la justicia? Porque aquí nace todo. Si tú te alimentas con esto, vas a obrar con rectitud, vas a obrar con justicia. Pero si tú no te alimentas con esto, vas a obrar de mala manera, vas a obrar con todo lo contrario, con trampas, con groserías, tantas cosas que salen del corazón, porque de aquí se genera todo hasta llegar aquí, y cuando ya está aquí, está a punto de llegar a hacerse obra. Entonces, ¿por qué dice? Protege tu corazón, protégete con la justicia. La justicia sirve para protegernos todo esto. Si a una persona le dan dice que vamos a recibir dardos de fuego lanzados por el enemigo, si nos dan el corazón, ¿qué va a pasar? ¿Nos podemos poner un curita? Te puede atravesar el corazón, te llamabas. Es tan importante esta parte porque con un toque te puedes morir. Un toque, se acabó todo. ¿Qué tienes que hacer? Tener esto protegido. ¿Cuántas personas no hay en la cárcel, mi hermano, arrepentidos y arrepentidas por una tontería, por un impulso que tuvieron, por algo que hicieron, y ahora tienen que pagar ahí privados de la libertad, después de que podían andar por aquí caminando por donde sea, están ahora en un cuartito? ¿Cuántas personas por un impulso sufrieron tantas cosas? ¿Cuántas personas? Híjoles. ¿Todo por qué? Porque no sabían, no se supieron, inclusive cristianos, no se pusieron la coraza de justicia. Amén, gloria a Dios. No se protegieron esta parte, el pecho, el corazón. Dios es poderoso, mi hermano, y Dios quiere protegernos de todo. Entonces dice el versículo 15, Reina Valera: y calzados los pies con el apresto del evangelio, ¿de qué? De la paz. Dice otra palabra, otro pasaje que dice que hermosos son los pies de aquellos que predican las buenas nuevas del evangelio. Imagínate, esta versión dice: y calzados los pies con el celo
por anunciar el evangelio de la paz. No vayas a lugares que Dios no te manda, hermano. No andes de acomedido predicando donde no tienes que predicar. Muchas personas que vienen saliendo del alcoholismo, te puedo decir, dicen, ya me siento bien, voy a predicarle a los borrachitos, pero a veces hay que asegurarnos, ahí está mi tarea, está la tarea de los líderes que me ayudan, a ver si el hermano ya está listo para ir a predicar al lugar de donde Dios lo sacó. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Había nacido en Damasco, salió de Damasco, pero ahora estaba mandado por Dios, protegido por Dios, respaldado por Dios a predicar a donde estaba. ¿A dónde? A donde nació, Damasco. No todos pueden, hermano. Hay un hermanito de allá de la otra iglesia, llevaba ya algunos años caminando, se le veía firmeza, y dice que un día de repente se desapareció, no sabíamos nada de él, su familia ya no venía, y le preguntamos que qué pasaba, y nos dijeron, ¿qué cree, hermano? El hermano recayó. ¿Cómo? Pero si ya tenía 3 años que no, pues firme y esto. Pues no sé, hermano. Ya cuando el hermanito, un día me lo encontré yo, ya de los últimos todo mugroso, yo sentí horrible, me acostumbré a verlo con su camisita y todo eso, y dije, híjoles, me lo encontré, no se preocupe, se llama Fernando el hermano. Hermano Fer, no se preocupe, yo no vengo a juzgarlo, vengo a decirle que Dios todavía sigue estando con usted, que Dios todavía quiere levantarlo, que Dios todavía tiene un propósito, y que esto que le pasó, hermano, lo tome de experiencia, precisamente para lo que Él tiene preparado para usted. Gracias a Dios, esas palabras le sirvieron de mucho, y a la semana dice, hermano, es que el perdón es poderoso, hermano. El aceptar que nos equivocamos, el aceptar las ofensas que hicimos, eso es poderoso. Vaya con su familia, pídales perdón, porque el perdón es una bofetada al enemigo. ¿Quieres golpear al enemigo por algo que le hizo a tus familiares? ¿Quieres golpear al enemigo porque algo que le hizo a alguno de tus hermanos de la iglesia, a un vecino? Perdona. El perdón es una bofetada, pero bien puesta al enemigo. Entonces, lo hizo mi hermano. Se levantó y empezó a ordenar su vida. Yo no sabía de tantas cosas que él no estaba en orden, pero empezó a ordenar su vida. Pero ¿cuál es el punto? Hermano, no todos están preparados para ir a trabajar a la obra. Hay que darle su tiempo. Dios nos irá diciendo quiénes sí, quiénes no, y los que digamos que no, es porque los estamos cuidando. Que no queremos que el enemigo los pesque y se los vuelva a llevar otra vez. Porque también está otro testimonio. Había una hermanita que andaba de acomedida y se iba a predicar solita. Entonces, no es que tengas que predicar 2 o 3, no, hermano. Si Dios te manda solo, adelante, pero Dios. Pero si tú por ti te quieres acomedir, voy a ir a predicar porque tienes ese anhelo de ir a predicar. A esta hermanita, creo que estaba apenas convirtiéndose, porque no tengo otra explicación. Y se fue, oró por un endemoniado y algo le pasó y hasta el momento no se ha podido componer, hermano. Entonces no pretendamos hacernos los rectos, los justos, porque a veces tal vez no. Esperemos nuestro momento, esperemos a caminar, esperemos a que Dios nos prepare y nos diga, aquí está tu armadura, órale. Tú sabes, a manera de visión, hay un hermano que contó una visión donde decía que Dios lo había llevado a un cuarto y que en ese cuarto había muchos trajes de soldado. Unos más bonitos que los otros, unos de una manera diferente, y que él no entendía por qué lo había llevado el Señor ahí, hasta que Dios le dijo, ¿sabes por qué hay tantos uniformes? Esos son mis hijos, los que han desertado. Ese era el traje para mi hijo fulano, ese era el traje para mi hija fulana que desertó, que no quiso, que a la mera hora se fue. Son todos los trajes de aquellos que no han atendido mi llamado, que no han querido atender el llamado, que atendieron el llamado, pero que se salieron. Eso es para dar tristeza, hermano. Eso es para que nos duela el corazón por hacerle eso a nuestro Señor. Le decía yo a una hermana ayer, yo le decía, no voy a tolerar que alguien le haga un desaire a mi Señor. Si alguien, yo le digo una vez, hermana, le invito esto, lo otro, yo estoy viendo que su vida está destruida y yo sé que Dios la puede restaurar, pero dice, no, hermano,
hasta ahí. No voy a permitir que le hagan un desaire a mi Señor, porque son ellos los que deberían estar desesperados buscando un lugar por venir a encontrarse con el Señor, y yo no les voy a permitir que desairen a mi Dios, porque lo más valioso que yo tengo, ese es mi Señor. Amén. Entonces, y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Que tengamos celo, que seamos cuidadosos, que estemos preparados, que le demos dedicación y pasión para ir a predicar. Que tengamos esa necesidad de ir a compartir de lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero en el tiempo de Dios, las maneras de Dios, cuando Dios diga. Gloria al Señor de los ejércitos. Vas a ver por qué es importante que inclusive estés calzado. Te lo voy a explicar ahorita. 16. Tengan siempre embrazado el escudo de la fe para que en él se apaguen todas las flechas incendiarias del maligno. Dice Reina Valera, sobre todo tomad el escudo, ¿de qué? De la fe. ¿Cómo está tu fe, mi hermano? No, hermano, pues es que estoy pasando por una situación difícil. Tu escudo es de plástico y se derrite con el fuego. Te van a dar los dardos, pero sí feo. No, hermano, pues allá ando más o menos. Pues unos te van a entrar y unos no. Pero para saber, no, hermano, pues estoy pasando todo esto, pero sigo confiando en mi Dios. Y aunque mi Dios no me saque de esta situación y siga permitiendo eso, le sigo preguntando que me permita entender el porqué de tantas cosas, pero sé que mi Dios no cambia. Yo cambio, yo me debilito, yo me entristezco, yo me deprimo, yo todo, pero mi Dios no es como yo. Mi Dios no cambia, mi Dios es inmutable. Mi Dios sigue y siempre será siendo Dios. Ataques y ataques del enemigo, dardo tras dardo, tras dardo, tras dardo, y no te van a hacer nada. Por eso es que dice, tomad el escudo de la fe. A veces pensamos que la fe depende de nosotros. No, mi hermano, la fe la estamos depositando en aquel que es todopoderoso, que su poder no se le baja, la batería no se le baja ni una rayita. ¿Por qué deberíamos de tener un escudo de plástico, un escudo débil, todo doblado? No, nuestro escudo debe de estar fuerte. ¿Por qué? Porque no están mis fuerzas, no depende de mí, es del poder de nuestro Dios. Continúa diciendo, todos los dardos, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esta otra versión dice, para que en él se apaguen todas las flechas incendiarias del maligno. Versículo 17. Como casco usen el de la salvación. ¿Por qué dice aquí? Dice Reina Valera, y tomad el yelmo. Yelmo es un casco. ¿Ves que las armaduras traen un casco también que te protege? ¿Qué? ¿Qué te protege el casco? La cabeza. Entonces, si a una persona, como es el hermano Patricio, le das un batazo en la cabeza, un golpe en la cabeza, ¿qué va a pasar? Te puede derribar. Ahí están los boxeadores, se pegan en la cabeza, le pegan un buen golpe y ¿qué pasa? Los marea y se suelo. Si tú no traes el casco de la salvación, ¿a dónde te vas a ir? ¿Quién te va a salvar? ¿Dónde están los muertos? En el suelo, en la tierra. ¿Por qué? Ahora, ¿cómo es que el enemigo nos va a dar dardos? ¿Cómo nos va a atacar a la cabeza? ¿Por qué dice que el de la salvación? Lo más importante para nosotros es la salvación. Y si yo estoy cubierto en mi cabeza de que soy salvo, me voy a acordar quién es el que me hizo salvo. No depende de mí la salvación. No depende de que yo la pueda o no pueda mantener. El que me la dio, lo hizo y me tiene que bastar y me tiene que sobrar. ¿Quién me hizo salvo? ¿O fue defectuoso el sacrificio de Cristo en la cruz? No, hermano.
fue efectivo. Por eso es que el enemigo te va a intentar engañar diciéndote que tú no eres salvo, que porque no tienes esto, que porque no vistes esto, vas a perder la salvación. Es que los que no usan faldas largas se van a ir al infierno. Ay, sí es cierto, y tú estás que quieres, pero no quieres. Así comienza el engaño, se empieza a ir por ahí hasta que ya dejó el principio y terminó otra cosa, pero ¿qué logró en ti? Logró el que tú ahora dudes de tu salvación. Y dudar de la salvación te va a traer muchas cosas y te va a derribar. Por eso dice, cúbrete, ¿con qué? Con el yelmo de la salvación. La palabra de Dios es la que nos salva, es la que nos salvó. De ahí está escrito de quién murió por nosotros para darnos esa salvación y quién dio a su Hijo para salvarnos. No dudemos nada de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Porque Dios nos dio ese regalo. ¿Y qué hicimos nosotros? Lo aceptamos. Ay, pero que es muy grande. Eso es cosa del que nos dio. Eso es cosa del que la dio. Eso es cosa de que murió. Eso no nos corresponde a nosotros. Dios nos ha dado algo tan fácil como de que la aceptas, cuídala. Pero no se pierde. Él ya te la dio. Pero si tú te alejas de tu salvación, si tú permites que te entren esos dados y te engañen, eso es otra cosa. Pero la salvación nunca le ha sido ni le fue quitada a ninguno. Se alejaron de la salvación. ¿Qué hicieron? Se fueron. Se alejaron. Pero eso no quiere decir que Dios les quitó la salvación. Entonces, estas son cosas que nos protegen. Pero lo estábamos hablando en la otra prédica. Y como espada, la del Espíritu. Es decir, la palabra de Dios. Reina Valera dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Estás cubierto con el yelmo, estás protegido con la verdad, estás protegido también con la coraza de justicia. Entonces ahora estás protegido, calzado con el apresto del Evangelio. Vas a donde tengas que ir, no vas a donde no tengas que ir, porque si te vas a lugares resbalosos, vas a resbalar por seguro, mi hermano. Pero si tú ves que está resbaloso, no te arriesgues. Entonces, hasta ahí, mi hermano, es la armadura de Dios. ¿Dónde hay espacio para la oración? Si tú no te vas a postrar con esta armadura, mi hermano, entonces vas a tener problemas. Vamos a seguir avanzando por tiempo. Es el versículo 18, Biblia Hispanoamericana, traducción interconfesional. Esto háganlo orando y suplicando sin cesar bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? En este caso, parte de la armadura, ¿cómo es qué parte toma la oración? ¿Has visto, por ejemplo, los radios, los walkie-talkies? A ver, hermano Pedrito, ¿dónde anda? ¿Cómo está todo de aquel lado? No, hermano, está despejado. ¿Podemos avanzar? Sí, avance. ¿Cómo están los tanques de guerra? Armamento de este lado. Eso es la oración. Por eso la oración no es un arma. Es el medio por el cual Dios te va a decir, ve, no hagas. Haz esto, lo otro. Aquello y lo otro. Fíjate cómo dice. Y hagan todo esto orando y suplicando sin cesar bajo la guía del Espíritu Santo. Renuncien incluso al sueño si es preciso. Y oren con insistencia por todos los creyentes. Reina Valera dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando, ahí es donde dice aquí, renunciando al sueño. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, acuérdense de mí también, hermano. Llévenme en sus oraciones. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esta versión dice, oren también por mí, para que Dios ponga en mis labios la palabra oportuna para dar a conocer libre y valientemente el plan de Dios encerrado en ese mensaje evangélico. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Intenté ser de lo más breve, hermano, pero ya casi llevamos 40 minutos. Vamos a echarle ganas para no durar tanto. Orar, hermano, ese es el tema.
Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué te hablé de la armadura de Dios? Porque para orar tienes que tener puesta la armadura. Ahorita te voy a empezar a enseñar por qué es tan importante orar con la armadura de Dios. ¿Qué es orar, hermano? La Real Academia Española dice esto: orar es dirigirse mentalmente. Puedes orar en tu mente o de palabra a una divinidad o persona sagrada frecuentemente para hacerle una súplica, pedir o rogar algo. Pero ¿te das cuenta de esta definición? ¿Qué dice qué? Dirigirse mentalmente. O sea que puedes orar en tu mente o de palabra. A mí me encanta orar mentalmente, pero te puedo decir que es la oración más difícil. Porque cuando tú estás orando mentalmente, siempre va a haber algo que, ¿qué creen, mi hermano? No se distraigan, hermanos. ¿Qué creen? Que te va a distraer. Siempre va a haber algo que, híjoles, aquí es donde vamos a entrar al tema. El diccionario Oxford dice ponerse, o sea, una persona mental y anímicamente ante la presencia de Dios, de una divinidad o de un santo, para dar gracias. Eso es muy importante, porque siempre que oramos, ¿a poco no cuando estamos orando? Lo correcto sería decir: Señor, te doy gracias por la vida que me das, te doy gracias, 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 gracias y más gracias. Pero ¿qué es lo que hacemos? Señor, te pido. ¿A poco no es lo que hacemos primero? Para postrarnos a orar, el paso número 1, el orden es: te doy gracias, te agradezco, bendito eres. Pero ¿qué hacemos? Señor, te pido, y en la carta de Reyes, te pido esto, te pido lo otro, te pido aquello. A veces hasta le ordenamos. Santo Dios. Para dar gracias o pedir algún favor. Fíjate esa diferencia: pedir un favor o simplemente una actitud contemplativa. Gloria al Señor de los ejércitos. Entonces, gloria al Señor de los ejércitos. Entonces, hermano, continuamos diciendo. Ahora, eso es con un diccionario. ¿Qué es orar según la Biblia? La oración es un diálogo franco y sincero con nuestro Padre Celestial. Diálogo entre Dios y su pueblo, en especial de su pacto. Súplica es una intercesión, una súplica, un ruego. Eso es lo que es según un diccionario bíblico. Santiago 4:2 dice de la siguiente manera, apúntalo, mi hermano, me voy a ir más rápido. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces cuando tú crees que estás orando no estás realmente haciéndolo. A veces lo que estás haciendo es que te estás quejando. A veces lo que estás haciendo es de que estás haciendo todo menos orar. Pero me llama la atención dos palabras: codiciáis y envidia. ¿Será lo mismo? Si la palabra dice que codiciar, lo escribe codiciáis y envidiáis, quiere decir que son dos cosas diferentes. Codicia, la codicia, hermano, es desear con ansia riqueza u otras cosas. Está hablando de algo específico, riqueza o algo que tu hermano tiene, algo que tiene otra persona. Envidia es tristeza
o pesar del bien ajeno. Ay, ¿por qué yo no tengo eso? Ay, es que yo quisiera ser como el hermano, yo quisiera como la hermana. Eso es envidia. Deseo de algo que no se posee. Pero dices, no, es que yo... La codicia es como enojado, como tengo que tener, yo también, no, tengo que tener algo más que el hermano, que la hermana. Y la envidia es como triste. Ay, es que ¿cómo quisiera tener eso? Es que yo no tengo eso, eso es envidiar. Es pecado, está dentro de los 10 mandamientos. Versículo 13. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Muchas veces pasaba esto. Por ejemplo, no era tanta oración, pero imagínate quiénes hay si piden este tipo de cosas. Y yo estoy seguro de que dentro de su corazón perverso, Salomé, ¿te acuerdas quién es Salomé? Era la mujer que andaba con Herodes. La que era esposa del hermano de Herodes, pero que andaba con Herodes. ¿Qué le dijo Juan el Bautista? No te es lícito que andes con esa mujer. Eso es adulterio. Pero ya no nos gusta. A Herodes le gustaban las palabras de Juan el Bautista, pero cuando Juan el Bautista le dijo eso, algo dentro de él quería seguir teniendo esa palabra porque era la verdad. Pero ya no le caía muy bien. ¿Y no le cayó muy bien a quién? A la mujer. No nos vamos a ir más allá y regresar al Génesis. No, vámonos. ¿Qué fue lo que deseó? ¿Qué fue lo que tenía en su sentir, en su corazón Salomé? Cuando le dijo, cuando bailó su hija, Herodías, se llamaba. Salomé era la hija. Herodías. ¿Qué fue lo que le pidió cuando bailó su hija y que Herodes estaba así? ¡Wow! Le daría hasta la mitad de mi reino. Y no es que en verdad le diera la mitad, es una frase judía que quería decir lo que sea, o sea, de impacto, de que le agradó, dándole por la vista. ¿Por qué no le dice, pídele que te dé la cabeza de Juan el Bautista? Hay personas que cuando oran, deseando ciertas cosas, oran de esa manera. Que caiga su cabeza, que le venga esto, que le venga el otro, que le pase aquello, que le pase lo otro. Y a veces no tienes que postrarte o orar una postura para que eso suceda. No, a veces no es así. Pero te hicieron algo y que dices, ojalá y que le caiga un rayo, ojalá y que esto, lo otro. Eso también es escuchar, ¿verdad? Entonces, Salomón, que es ¿qué pedía? Algo malo. A veces nosotros pedimos malo. ¿Cómo se comprueba eso? Se comprueba con Santiago 4:2. Codiciáis y están llenos de envidia. Pero ¿qué pasa también? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tú anhelas y pides algo bueno? Ahí está Salomón. ¿Cómo es que Salomón se conectó con el Señor? En oración. ¿Y qué le dijo? Dame sabiduría. Totalmente lo adverso a lo que estaba pidiendo Herodías por medio de su hija. Dame sabiduría. ¿Qué dice el 3? Pides y no recibes. ¿Por qué? Porque pides mal, pides para ti, olvidando si es bueno o no, si exalta a Dios o no lo exalta. Pero si tú lo que tú pides es bueno para ti, es bueno para los demás y va con la voluntad de Dios, no dudes que Dios te lo va a cumplir. Amén. ¿Qué le dijo Salomón? Dame sabiduría. A Dios, si todos pidiéramos sabiduría, no viviríamos en el mundo en el que estamos. A Dios le conviene que pidamos sabiduría, porque pidiendo sabiduría, todos sabremos qué es lo bueno, qué es lo malo. Pero si no entendemos la sabiduría, si no la comprendemos, también hay un problema. Eso le pasó a Salomón. Tenía sabiduría, pero a veces no la comprendía tanto, porque a veces tenemos la palabra, la hablamos, pero no la entendemos. ¿Qué trae como consecuencia? No podemos aplicarla, no podemos vivirla. Hay quienes sí la entienden, pero no quieren vivirla. Pero hay quienes no la entienden y quisieran vivirla. Nelson Mandela, ¿conocen a Nelson Mandela? Un militar, político, a cierto punto de allá de África. Nelson Mandela dijo eso, hermano. Tenlo en cuenta, es una palabra bien sabia. Nelson Mandela dijo esto. ¿Sabes que él estuvo preso de una manera injusta?
por más de 20 años. Después que Nelson Mandela se hizo viejo en la prisión, por algo que no hizo, salió y dijo estas palabras: si yo no dejo atrás mi odio, mi rencor, sigo estando encarcelado y esclavizado. Aplica eso a tu vida. Si tú no dejas rencor, odio, codicia, envidia, todas las cosas que la Biblia te dice que no, sigues estando esclavizado aunque vengas a la iglesia. Nelson Mandela sabía que aunque ya no estaba en la cárcel, pero estando fuera seguía estando esclavizado si no dejaba rencor, si no dejaba ira, si no dejaba dudas, si no dejaba nada. Tenía que vivir la vida ahora siendo libre. Tú, hermano, de casa de oración, tienes que vivir tu vida ahora estando libre en la libertad que Dios te da, con los límites que Él te pone como oveja. ¿Para qué? Para que no venga el lobo y te coma. Aparece cuento como de Caperucita Roja, ¿verdad? Entonces, ya vamos a terminar, mi hermano. Mateo 6:5, Reina Valera. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Fíjate esto, pero vamos a entrar al contexto. Porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas. Muchos pueden tachar de malo orar de pie. Pero si nosotros vamos al contexto y leemos todo lo que está diciendo aquí, Jesucristo les está reclamando ahora sí que decir, al dirigirse con esta frase de pie, es que no se quieren humillar. No les gusta humillarse, no tiene nada que ver con la postura de pie. Te lo voy a demostrar. En el libro de los Hechos, cuando Pedro está orando ¿dónde? En una azotea. ¿Cómo? De pie. Entonces, si está penado y si está eso, ¿por qué Pedro estaba orando? ¿Por qué Dios lo escuchó tanto que le mostró la visión de los reptiles? Para que él fuera a la casa de Cornelio. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? No es la postura, se está refiriendo a que a los fariseos no les gustaba humillarse. Ellos siempre querían sentirse que eran los meros meros. No tiene nada que tú puedes orar sentado, hermano, tú puedes orar acostado, tú puedes orar en tu mente, tú puedes orar hincado, tú puedes orar postrado. De todas las maneras Dios te va a escuchar porque es tu corazón el cómo está delante de Dios. Humillado, vamos a seguir viendo. No es la postura, no es el que tú estés de pie. Pedro estaba orando de pie en una azotea y Dios lo escuchó. Entonces, eso es antibíblico, decir, es que no se puede orar parado. Por supuesto que sí. Es que aquí dice que porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, era por su orgullo, era porque eran altivos. Por eso es que aquí esta parte dice pero no quiere decir que es la postura, sino la intención del corazón, lo que tenían en su corazón, cómo oraban con su corazón, la situación de su corazón delante de Dios. Y en las esquinas de las calles, aquí dice algo, aquí dice, entonces, si nosotros damos esa parte, nosotros damos esa deducción leyendo hasta aquí, aparentemente es lo que quiere decir. Pero si nosotros seguimos leyendo, dice, para ser vistos por los hombres. Cuando nosotros estamos orando aquí de pie, es lo que menos yo me acuerdo de los hombres. Voy a conectarme con mi Dios. Entonces no es por la postura. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Esta es la oración para mí, hermano, la más poderosa. Y esta es la oración que yo considero, mi hermano, que es la mejor. ¿Por qué? Porque esta está libre de hipocresía. Si dice que te pongas de pie, inclusive también pueden hablar de ti si te postras. Mira lo hipócrita, quiere que lo veamos. Si no te postras tirado, a mí me encanta orar postrado y tirado en el piso. Si tú te postras, míralo, quiere llamar la atención. De todas maneras van a decir, ¿qué es esto? Les estorba a los que andan en tinieblas. La única oración que es libre de hipocresía es donde tú te encierras, tú y Dios. Y aquí está escrito. Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Por qué es tan poderosa? Porque tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Señor, yo necesito un carrito para ir con mis hermanos, luego llueve y los pobrecitos, esto, lo otro. Tú se lo dijiste a Dios en secreto y Dios, ¿qué hizo? Te lo dio para que todos vean. ¿Qué vas a decir tú?
fue Él, fue mi Dios. Por eso es hasta libre de hipocresía. ¿Quién te vio cómo lo hiciste? Parado, acostado, hincado, postrado. No lo sé. No os hagáis pues, versículo 7, Mateo 6, 7. Y orando no uséis vanas repeticiones. ¿Tú te has dado cuenta que ciertas personas que dicen hablar en lengua siempre están repitiendo lo mismo todo el tiempo? Las mismas palabras, pareciera que se las aprendan y dicen que ya eso es el don de lenguas. Pero ¿te has dado cuenta que siempre es la misma frase? Entonces no crees que nada más es para los hermanitos separados, como dicen, como nos llaman ellos, de la iglesia popular, que repiten su oración. No, también va para nosotros. Eso es para nosotros. En esos tiempos la iglesia católica, ese tipo de oraciones no existían. Se está refiriendo a los de aquí adentro, que siempre repetían lo mismo. Por eso dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, como los del mundo, como los que no saben, como los que no conocen de Dios, que piensan que por su palabrería serán oídos. Algo que a mí me da mucha tranquilidad es cuando yo los escucho orar, que ustedes van con toda la tranquilidad del mundo. Gloria a Dios, mi hermano. Nadie nos va correteando. A veces cuando íbamos a empezar a orar, una persona le tocaba media hora, 1 hora antes, orar antes del culto y empezaba. Señor, muy rápido. Yo me le quedaba viendo, ¿por qué va la carrera, Señor? Tenemos 1 hora. ¿Qué es lo que pasaba? 5 minutos, se le acabó la cuerda. ¿Y qué hacer? Y a repetir lenguas. Y rezamos, saca la bazuca. Y intentan rellenar. No, hermano, deleítate en la oración. Tranquilo. Órale todo lo que tengas que decirle al Señor. Tienes un tiempo de repente que es silencio. También el silencio habla ante la presencia de Dios. Y de repente tienes más palabra. Disfruta la oración, mi hermano. Puede ser mucho media hora. Pero yo estoy seguro que si lo haces de esa manera, se te va a ir así la media hora. Que piensan que por su palabrería, porque parece poderoso, suena poderoso, pero no es tan poderoso. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, porque tu Padre, hermano, que hace oración, porque tu Padre celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Entonces ¿para qué oro si mi Padre Celestial ya sabe lo que necesito? Porque Él quiere escucharlo de tu propia boca. Él quiere que le hables, no con la boca, con el corazón. Él quiere escucharlo de ti. Él sabe lo que tú ocupas. ¿Qué dice? Que oremos. ¿Qué decíamos? Regresémonos a los versículos anteriores. ¿Qué dice? Que oremos, ¿qué? Con la guía del Espíritu. Hay veces que tú no vas a saber cómo pedirle a Dios. ¿Qué pedirle? Te sientes mal, pero no sabes. Señor, es que me duele la cabeza. Algo traes, pero no sabes cómo explicárselo. Usa la guía del Espíritu Santo. De repente vas a decir, ¿y eso cómo salió? El Espíritu Santo que te está ayudando a pedirle lo que tú necesitas, aunque Dios ya lo necesita, pero te está ayudando con las palabras correctas. Amén. Antes de que lo pidamos, Dios ya sabe qué necesitamos, pero es necesario que seamos humildes y nos humillemos delante de Dios diciéndole, Señor, yo te quiero pedir la mera verdad. Yo no necesito dinero, ni un carro, ni nada de esto. Yo lo que necesito es que sujetes mi lengua, Señor. No la puedo sujetar. Mis impulsos, mi carne, de repente no puedo. Inclusive hasta en las peleas ajenas me ando metiendo porque pero es vergonzoso. Habrá cosas, hermano, eso sí les quiero pedir que sean bien cuidadosos cuando estén aquí orando. Cuando ustedes están dando testimonio, pidiendo por otra persona, hermanos, sean bien cuidadosos de lo que van a decir. Si es por otra persona, no expongan su vida, que si es borracho, que si es esto, que si es aquello, no lo expongan ustedes. Te pido nada más por mi hermana fulana porque tiene su necesidad. Habrá el momento que tú en tu aposento le puedas decir, te pido por mi hermano porque es bien chismosa y siempre es de la argüendera. Allá sí es todo, pero no expongan eso aquí en el altar cuando les toque la oración, mis hermanos. Ustedes limítense a decir, te pido por mi hermana Sandra porque en sus necesidades, tú conoces sus necesidades, tú sabes cómo está su vida delante de ti, tú sabes cómo le puedes ayudar.
Pero tú dices, te pido por mi hermana Sandra, nomás un decir, hermana, te pido por mi hermana Sandra, que es bien chismosa, es bien argüendera, la otra vez andaba diciendo. Entonces, toda la iglesia, eso no es sabio, no es prudente, pero puede pasar. Te pido por mi hermano Mauricio porque tiene problemas, ya sabemos de repente muchos, pero basta con eso. Te pido por mi hermano Mauricio que tiene problemas, tiene necesidad, Señor, ayúdalo en lo que él está sufriendo. Te pido por mi hermano Mauricio que es bien briago, borracho, anda de marihuano, anda de... Digo, como testimonio podemos decirlo así, pero cuando estemos orando no mencionemos esas cosas de los hermanos. Te pido por mi hermano fulano, tú conoces su necesidad. Seamos sabios, seamos elegantes para orar la palabra de Dios. Dice, antes que vosotros le pidáis, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Esto ya no se los voy a explicar. Si quieren que les explique eso, está la prédica en la página de YouTube, la oración del Padre nuestro, y ahí sí desglosamos frase por frase. Te invito a que la escuches, entonces podrás entender a qué se refiere el Padre nuestro. No ores, no digas Padre nuestro. Escúchala, mi hermano, está en la página de YouTube. Yo creo que esa vez además habíamos poquitos, entonces tal vez la voy a mandar al grupo para que la escuchen. La oración del Padre nuestro. Vosotros oraréis así: Padre. ¿Por qué no dice vosotros oraréis así? Te pido, Señor, que me regales esto, te pido que me des aquello, te pido que me des lo otro, te pido, Señor, que aquello, te pido que le pongas a su lugar, te pido que... Puro pedir y pedir, pedir. ¿Qué dice? Gracias. Padre nuestro, que estás su posición en los cielos, santificado sea tu nombre. Con lo que te voy a pedir, si eso te glorifica y te santifica, por favor, Señor, cúmplemelo. Por favor, Señor, dámelo. Venga tu reino, Señor, ayúdame a vivir como tú quieres que yo viva, para enseñarles a los demás cómo viva. Hágase tu voluntad, pero que seas tú y no yo, como en el cielo. Ahí es donde otra vez vuelve el tema que ahorita vamos a tratar. Allá en el cielo, ¿qué hay? Potestades, un ejército de espíritus malignos. Que se haga tu voluntad allá en el cielo. ¿Qué dice aquí? También aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Te acuerdas que lo que haces aquí en el cielo se quedará atado allá en la tierra? Lo que haces aquí en la tierra se quedará atado en el cielo y viceversa. Fíjate lo que está diciendo. Como en el cielo, también aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos des más, Señor, de lo que es, porque luego nos perdemos con eso. Con tanto pan, luego al rato me voy a poner a vender, ya no voy a querer venir a tu casa. Dánoslo hoy, lo necesario, Señor. No nos permitas, dice por ahí una parte escritural, no me des poco para que no blasfeme tu nombre, pero no me des mucho para que no me aleje de ti. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Te acuerdas de la parábola de los dos deudores? O sea, Dios perdonó una suma impagable, pero Él no quería pagar, Él no quería perdonar 20 pesos. ¿Y qué? Quería que lo metieran a la cárcel. Perdónanos, ayúdanos, Señor, a que eso se mueva a nuestro corazón, Señor. Si alguien me ofendió, Señor, yo lo perdono. No le tomes en cuenta tal ofensa. Si tú lo perdonas, cuanto más yo, Señor, que soy tu discípulo. Y perdónanos nuestras deudas, porque también somos deudores, hermano. También debemos cosas. También faltamos y ofendemos a los hermanos, a las personas. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo es la manera que se defendió Cristo en la tentación, hermano? No se defendió con oración. Él ya traía las instrucciones dichas por la oración con su Padre, pero ¿cómo se defendió? Por la palabra, por la espada del Espíritu. ¿De qué te preocupas? Si tú te avientas, Dios va a mandar ángeles para que no toque tu pie ni siquiera al piso. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Ahí hay pan, ¿qué te impide que comas? Conviértelo en pan. Mira, esas piedras tú las puedes convertir en pan. No solo de pan vive el hombre. O sea, no dijo,
No se puso a orar, no, porque digo que es el medio, la oración es el medio. Pero la palabra es la espada. ¿Cómo se defendió? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca sagrada, divina, limpia, pura y santa de Dios. Y peleando, ¿qué dice la palabra de Dios también? Resistid al diablo, ¿y qué? Él huya de vosotros. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Lo resistió. Con la palabra lo acuchilló con la palabra. ¿Qué hizo? Se fue. Así va a ser contigo. Cuando tú estés con tu cabeza llena de cosas y que hay esto y lo otro, la desesperación, la depresión, la tristeza y todo eso, es el tiempo de pelear con la palabra. Es tiempo de que uses la armadura de Dios, porque el enemigo te está atacando a tu mente, a tu cabeza. Ponte el casco de la salvación y pelea con la palabra. Vas a ver que se va a ir. 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Ya has escuchado esa parte escritural que dice que no te postres a orar si tienes algo con tu hermano? Sino que primero ve, ponte a cuentas con tu hermano y después ven. Estás con tu hermano maldiciéndolo, diciéndole groserías, deseándole el mal, codiciando, envidiándolo, y de repente llegas aquí: Señor, te pido que me des un carro porque lo necesito, pero que sea un Lamborghini. O sea, te estás volando la barda, quieres algo más para tu deleite, no para realmente glorificar a Dios. Dios sabe lo que tú traes en contra de los hermanos. Mejor ve, hermano, me dijeron que usted andaba diciendo que esto y lo otro, y pues no, hermano, yo no he hecho nada de eso. Me dijeron que usted está pensando mal, usted está malinterpretando esto, hermano. Mire, yo le vengo a decir que no tiene nada que ver con eso, hermano. Si de repente yo dije algo, hermanos, si yo he dicho algo que les ha ofendido, les pido perdón a cada uno de ustedes. Perdónenme, denme chance. Si les he ofendido en algo, estoy seguro, mi hermano, que tal vez fue un malentendido, tal vez le eché de mi cosecha, o tal vez nunca ha sido directamente contra alguien. Si yo te he ofendido a algo, hermano, perdóname y dame chance, ora por mí. Entonces, de esa manera, mi hermano. Pero yo se los digo literal: si yo les he ofendido en algo a mis hermanos, perdóname y oren por mí. Dice el versículo, dice entonces: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Te voy a pedir 15 minutos más, mi hermano. Esa es la oración que está incluida en el Padre Nuestro, la importancia. Ponernos a estar a cuentas, no estar peleado con nuestro hermano, con esto, ponernos de acuerdo. Ahora, muchas veces se va a negar la otra parte. Si la otra parte se niega, tú cumple con tu parte, mi hermano. De decirle: perdóname, discúlpame. Más cuando te están chantajeando, más cuando te están calumniando, más cuando están intentando manipularte. Tú cumple con tu parte para estar bien delante de Dios. De esa manera podrás venir a postrarte y Dios va a escuchar tu oración, porque no depende de los demás, depende de ti. Entonces, ahora sí, mi hermano, todo esto te lo he platicado porque aquí está lo que te voy a ilustrar. Esto lo escuché en un testimonio, pero este testimonio está respaldado por la Escritura. Por eso yo te lo voy a platicar. Cuenta un satanista y él habla acerca de qué es lo que pasa cuando tú estás orando y de qué manera estás orando. Te voy a poner 3 ejemplos de oraciones. Entonces, él cuenta, mi hermano, que inclusive él dentro del satanismo tenía un rango grande. Él no era omnisciente, pero él dice que podía salir de su cuerpo y se podía ir a otro lugar. Él dice que asesinó personas. Un ejemplo: el hermano perito satanista, y es chipocludo, de hueso colorado, tiene un rango, ya hasta colita tiene. Entonces, cuenta que él, nosotros lo estamos viendo aquí, que él está sentado, pero que él podía salirse de su cuerpo e ir a asesinar, a hacer maldades a alguien. ¿Y cómo lo iban a acusar si nosotros estamos de testigo que él está aquí, su cuerpo está aquí? ¿Eso es posible? Pero no es omnisciente, porque no puede estar en todas partes. El diablo puede hacer eso, pero no está en todas partes como nuestro Dios, ni escucha todo.
Si alguien escuchó, fue uno de sus achichincles, un espíritu, y fue y le dijo, para hacer los chismes y tantas cosas. Pero él tenía ese poder. Imagínate que no estábamos hablando con cualquier persona. Pero ¿qué crees? Fue tocado por el poder de Dios. ¿A raíz de qué? De la oración. ¿Qué hizo? Entonces él cuenta, ya testificando como hijo de Dios, él cuenta todo eso. Dios sabe a quién llama. Llamó a Pablo porque tenía mucho que hablar, de decir de la maldad que él hacía. Llamó a esta persona para que él testificara de todo lo que hacía. Entonces te cuento eso para que sepas de quién te estamos hablando, de qué rango tenía él en el reino de las tinieblas. Y él cuenta acerca de la oración, 3 oraciones. Después te voy a hablar de la parte escritural y con eso terminamos. Oración número 1. Él cuenta esto, que a veces una persona, un cristiano, cuando está orando, su oración es así. Su oración es como el humo, el cual es tan débil que se va a la deriva, se esparce, se pierde en el viento hasta desaparecer. Proviene de personas que tienen pecados en sus vidas y no están dispuestas a hacerle frente o a arrepentirse. Tienen miedo al compromiso con Dios, alegando que saben cómo son de malos, de malévolos y pecadores, que para qué van y hacen compromiso con Dios si son pecadores, son bien malos, no pueden, y que se sienten hipócritas. Son sus argumentos. Recordemos todo lo que nos estaba platicando la Escritura, y quienes están ahí metiendo palabras no tienen el casco de salvación. Por eso están pensando, yo soy pecador, me merezco el infierno por lo que hice. Es que le volví a fallar a mi Dios. Y es ese tipo de oración que hace este tipo de personas. Sus oraciones son tan débiles que son arrastradas por el aire. Se desvanece. ¿Por qué Dios no le contestará una oración a un cristiano así? Sabemos que Dios las escucha, pero si no le llega la petición, ¿cómo es que va a contestar? Pero sin embargo, ¿qué piensa ese cristiano? No, es que Dios, dándole más llaves, Dios no te quiere. Para Dios no eres nada ni nadie. Sí, cierto, no, pues Dios no me contesta mis oraciones. Dios a mí no, sí, cierto, mejor ya no voy a ir a la iglesia. No, mentirosos, aleluyos, hipócritas, y se empieza a transformar. ¿A poco no hay cristianos así? ¿A poco no hay testimonios de cristianos que se alejaron de la iglesia y tienen esos argumentos? Que porque Dios no les contestó. La pregunta es, ¿cómo oras? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo es tu vida delante de Dios? Quieren estar pecando, pero quieren que Dios les dé todo. Quieren que Dios les ayude en el desorden de sus vidas, pero ¿cómo están viviendo? No quieren salir del desorden, no quieren dejar el desorden, pero sí quieren que Dios de repente ¡toing! ¡Ay! Ya se arregló mi vida. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando del templo? Del hombre fuerte que hasta que no se ha atado y se ha echado fuera, se va a componer la vida de una persona. ¿Y quién es el hombre que echa fuera al hombre, que ata al hombre fuerte y lo echa fuera? Alguien más grande que él, Cristo, el Todopoderoso. Esa es la oración 1, mi hermano. La oración 2. La oración 2 son oraciones de cristianos que se levantan y llegan hasta la roca, pero no es Cristo. ¿A qué me refiero con la roca? Esta persona cuenta que si nosotros pudiéramos ver qué es lo que sucede cuando estamos orando, tal vez nuestra oración podría ser más eficiente, viendo que hay dificultades. Cuando menciona la roca, dice que cuando la oración no se desvanece, sino que sigue perseverando, porque la oración es como un incienso, como si fuera un humito, una esencia que va subiendo. ¿A dónde debe de llegar? A la presencia de Dios. Esa es la meta. Entonces dice que allá en el cielo, ¿qué decíamos de la armadura? Donde están autoridades, ejércitos de demonios, de espíritus inmundos, malignos. ¿Dónde? En el cielo. Ahora hay 3 cielos. Antes de llegar al primer cielo, aquí donde todos alcanzamos a ver, bueno, más bien no alcanzamos a ver. Entonces dicen que los demonios, cuando ven este tipo de oración, es como un mito. ¿Eso qué quiere decir? ¿Dónde se ve el humo? ¿Donde hay humo qué? Hay fuego.
Esto quiere decir que ahí donde está saliendo ese humito, ellos lo ven y dicen, allá hay fuego. ¿Qué van a intentar hacer? Hay que apagarlo. A como dé lugar. Ay, no, porque mira, pobrecito, lo vamos a espantar. No, ya te dije que si él puede matarte en ese instante, te mata. ¿Por qué? Porque sabe que si estás mal delante de Dios, me pertenece, Jesús. Entonces, la roca dice que cuando ellos ven esa oración, ven ese incienso, van a intentar apagarlo. Para apagar el incendio, para apagar el fuego, tiene que ser desde allá abajo. Así se convierte en humo y se va a esparcir. Pero cuando no pueden apagarlo desde aquí abajo, dice que ellos ponen y forman una roca que es como negra, que es impenetrable ante todo eso, y que él cuenta solamente la oración del cristiano y la oración genuina llega a esa roca negra. Salud, hermano. Llega a esa roca negra, hace un hoyito y sigue su camino a llegar a la presencia de Dios. ¿Qué continúa diciendo este hermano? Entonces, a eso me refiero con la roca. Hacen esa base, esa fortaleza y dice que es una roca negra impenetrable, que no puede pasar cualquier humo. Se queda ahí, se retacha. Pero la oración genuina dice que la cruza. Entonces dice, la roca o manto de obscuridad, lógicamente hecho por demonios, pero no penetra a través de esa roca. Estas personas que tratan de purificarse, pero carecen de fe, ignoran los otros aspectos que se necesitan al momento de orar. ¿No es lo que nos estaba diciendo la armadura? Vestíos la armadura, ¿en qué? Toda la armadura, en todo momento, para cualquier circunstancia. Y si es necesario que pelees, con la palabra, con la espada del Espíritu. Esto se pone más bueno, hermano. La oración 3. La oración 3 es la oración de fuego. La oración de fuego igualmente es humo, pero a medida que sube es tan caliente que cuando llega a la roca, esta comienza a derretirse como si fuera cera. Entonces la perfora, esa roca es perforada, o ese manto de oscuridad es perforado. ¿Por qué crees que cuando el Señor Jesucristo entregó el Espíritu, se cubrió todo? ¿Era un eclipse? No, hermano, no era eclipse, era el manto de oscuridad que estaban diciendo, ganamos, ¿pero qué? No contaban con que el Señor iba a resucitar y la luz, ¿qué iba a hacer? Gloria a Dios. No es un eclipse, hermano, no fue un eclipse, eso no lo puede explicar la ciencia, era un manto de oscuridad hecho por los demonios. Ellos piensan, ellos celebran, pensando que, pero no cuentan con que nuestro Dios, aunque esté calladito, Él sigue siendo Dios, Él sigue estando en su trono, Él sigue siendo el Todopoderoso y Él no conoce ni conocerá derrota. Entonces, ¿por qué dudamos? Y nos quedamos en la oración 2. Buscamos purificarnos, buscamos venir a la iglesia, buscamos escuchar la palabra, pero no creemos lo que la Biblia nos habla. No creemos lo que el predicador nos dice basado en la Biblia. Comienza a derretirse como cera, se perfora ese manto, esa roca negra, y pasa a través de ella. De hecho, al comenzar es como la oración 1, empieza así poquito. Pero a medida que se sigue orando, pasará al nivel 2. Y a medida que continúan orando o continúas orando, de repente se enciende y se convierte en fuego. Y llega a ser tan poderosa que lógicamente los demonios se dan cuenta que ahí ya se encendió el fuego y tratan de apagarla, de pararla como de lugar. Y se contactan entre ellos, entre todos los demonios de todos los rangos, y avisan de dónde viene, que están como nosotros, por el Señor, por el radio. Señor, esto, ¿dónde viene? Está ahí en la calle Primavera, en el número tal, dice que es casa de oración, fuente de agua viva. Ahí vamos todos sobres. ¿Qué pasa? Pasa esto, hermano. Entonces dice, llega a ser tan poderosa que los demonios se dan cuenta y tratan a como dé de lugar de pararla. Se contactan entre ellos y se avisan de dónde viene y comienzan a interceder
tratando de interrumpirla, o sea, intentan distraer a las personas. Llamadas de celulares, tocan la puerta, que pasa el de las nieves, que pasa el otro, intentan hacerlo de todas maneras posible y tú estás así. Se apagó la oración. ¿Te acuerdas por qué te platico y te hago mucho énfasis en la oración del hermano George Mueller, que estaba orando? ¿Y quién fue? La reina de Isabel. La reina Isabel, que quería hablar con él, interrumpir su oración, pero ¿qué hizo? Ahorita no puedo, estoy hablando con el Rey de Reyes. No hagas caso a todas las cosas. Por eso apaga tu celular. Ahora, no lo apagues porque puede haber una llamada importante. Baja el volumen, que te vibre, porque a veces un hermano puede estar recibiendo esa bendición y por tu celular perder la concentración. La importancia, mi hermano. Y se apagó la oración. ¿Qué quiere decir? Que tú crees que sigues orando, crees que va a llegar a la presencia de Dios, pero no llega respuesta. ¿Por qué? Porque se apagó el fuego. Etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto porque su arrepentimiento del que está orando es grato delante de Dios. Y están teniendo comunión y está recibiendo la corrección. Cuidado si tú crees que en medio de la oración puedes contestar tu teléfono, puedes abrir la puerta o puedes hacer cualquier otra cosa. Tú dedícale el tiempo a tu Dios, media hora. En esa media hora no contestes, olvídate de todo. Pero es que va a venir de las tortillas. Es que van a venir a traer. Entonces mejor espérate a que tengas ese tiempo y dedícaselo para que tu oración sea de este tipo. Entonces dice, sorpresa, mi hermano, inclusive tal vez te va a dar hambre o te da un dolor de repente. Hay que hacer una oración formal por lo menos una vez al día. Y si persistes en ella, algo va a suceder en el espíritu. Y si se derrite la roca, y todos los demonios, ¿qué pasa con los demonios? Todos los demonios huyen, no se van a meter, eso es por lógica. Saben que si la tocan, se queman. Saben que van a empezar a hacerse atrás. No, pues ya déjala. No podemos hacer nada, no la van a poder detener. Entonces dice, los demonios huyen despavoridos porque es tan caliente, lo intentan, es tan poderosa y nada la detendrá. Entonces puedes seguir y deberías seguir orando hasta que tú quieras. En ese hoyo que se hizo, en ese pedazo de roca, de manto de oscuridad en el cielo, hay un abierto muy poderoso. Y el poder de Dios, entonces, el poder de Dios toca al orador. ¿A poco no has sentido alguna vez el toque de Dios cuando estás orando? Llegó hasta arriba, hermano, hasta donde tenía que llegar. Y de repente sientes, muchas veces la gloria de Dios en la alabanza, mi hermano, se nos empieza a erizar la piel. Se empieza a sentir algo. Esa es la gloria de Dios. Esa es la presencia de nuestro Dios que prometió que Él se pasearía en medio de la alabanza de su pueblo. ¿A poco no es importante que le echemos mano también a la alabanza? Ahí puedes ser sano, mi hermano. Ahí puedes obtener algo que has estado esperando. Entonces, dice el diablo odia, por supuesto que odia estas iglesias y las casas de oración donde hay oración regular. Y si alguien le remarca esta importancia de orar, se desata la guerra espiritual. Y cuidado, porque si se recae, recordemos que el espíritu va por otros 7, va por la banda de los panchitos y te va a venir a pegar. Si te pegaron fuerte, te van a venir a pegar aún más fuerte. Te van a hacer la vida más de cuadritos. Por eso no dudes, hermano. Afírmate. Y se la pasan estudiando. Fíjate cómo es el enemigo. Y así es el enemigo. Se la va a pasar estudiándote cuáles son tus debilidades y de qué manera te puede atacar. Y el Espíritu nos hará saber, mi hermano, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Porque estamos guiados por el Espíritu Santo, nos va a hacer saber lo que hay que pedir a Dios, porque el Espíritu Santo todo lo sabe, nos va a guiar en las palabras adecuadas, en los puntos adecuados para pedírselos a Dios, que nos proteja precisamente
en esas debilidades. El Espíritu nos hará saber cuándo tenemos que orar y nos ha hecho saber cuándo tenemos que orar. Esto, mi hermano, pasa cuando nos despierta, por ejemplo, en las madrugadas. Esto pasa cuando a veces no podemos dormir. Eso pasa cuando de repente tú en la nada te vas, te encierras, estás en el trabajo, te encierras en el baño a orar. Pasa de muchas maneras, porque Dios sabe nuestras necesidades, nuestras debilidades, y nos dice: ora, háblame, comunícate conmigo para que yo te mande lo que vas a necesitar. Entonces, nos avisa, algunas veces nos pide que oremos porque algo va a pasar, hermano. Algo le está pasando a algún hermano, o algo está por sucederle, y nos está pidiendo que intercedamos por ese hermano. Puede ser una persona que tenía años que ni te acordabas, pero en ese momento te estás acordando, aunque no sea hermano. Me acuerdo de aquel amigo, amiga de la primaria cuando iban primero. Nunca te habías acordado, pero te acuerdas en ese momento. Ora. Tú que sabes si Dios lo está tocando, si Dios la está tocando, y precisamente Él quiere que tuviste algún día. Yo siempre digo: Señor, te pido por todos aquellos por los que estrecharon mi mano, porque no sé qué circunstancia puedan estar. Ayúdanos. Encuéntrate con ellos como te encontraste conmigo. Entonces, la respuesta viene, mi hermano, o se interrumpe dependiendo cómo estamos vestidos también con la armadura de Dios. Por eso es que te hablé de la armadura de Dios al principio. Porque si tú estás vestido con la armadura de Dios, vas a poder orar y fluir para hacer una oración de fuego que llegue ¿a dónde? A donde tiene que llegar. ¿Cómo es esto? Con el casco de la salvación. No prestes atención a nada. La coraza de justicia, estás pidiendo cosas que son para el bien de todos, en la voluntad de Dios. El calzado de su misericordia, porque hablar las buenas nuevas es tener misericordia de los demás. No olvidemos, mi hermano, que seguimos siendo humanos. También no lo olvidemos. Y sigamos pidiendo protección al Señor, porque la pelea no es de nosotros. La pelea es de aquellos que se rebelaron contra el Señor. Por eso Él los expulsó de su presencia, y por eso la pelea de ellos es contra Él. Pero como nosotros luego nos queremos sentir y lo tomamos nuestro, lo tomamos personal, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros contra seres que no vemos? La pelea y la batalla es del Señor. Ahora, mi hermano, ya con esto terminamos. ¿Qué pasa? La oración llega a Dios. Viene la respuesta de tu oración, de tu petición, de tu necesidad. Parece que todo ya acabó en que llegó a Dios, ¿verdad? No, hermano, falta el regreso. Si tú no estás vestido con la armadura de Dios, tu oración, ¿por qué? ¿Qué le dice? Mira, mi hermano, mi hermanita, mi hija Betty está necesitando esto. Ya tengo. Gabriel, el ángel mensajero, Gabriel, ven, llévaselo a Betty, la va a necesitar, es lo que me está pidiendo. ¿Qué hace Gabriel? Viene. Pero ¿cómo estás tú vestido con la armadura de Dios? Así como tú estés vestido con la armadura de Dios, así tú vistes al ángel que trae tu bendición, tu respuesta de regreso. ¿Estás a medias tintas? ¿Qué te puedo decir? Ya te imaginarás cómo le va a ir cuando quiera cruzar ese manto de oscuridad para traerte tu bendición. A lo mejor oraste bien, pero por tu mal caminar, por tu desobediencia, así está protegido, vestido el ángel. Y por eso es que no es que Dios no te haya contestado. Dios te contestó, pero por tu falta de fe, por tu manera de caminar, por tu manera de vivir, allá lo atoraron. No pueden matar al ángel encargado de traer tu bendición, pero sí se los zarandean y lo detienen allá. ¿Con qué? Para que no llegue tu bendición, para que no llegue la respuesta a tu oración. Y si la respuesta a tu oración no llega, ¿qué es lo primero que tú piensas? No, pues es que Dios ya no me quiere, no, es que Dios a mí no me hace caso. Ya oraron todos los hermanos, ya ayunamos 40 días, ya hicimos esto, ya me tomé todo el litro de aceite, ya traté, desaté, y no llega la contestación. ¿Qué es lo que hace? Viene el bajón. Pero nunca te preguntas, ¿por qué Dios no me ha respondido? ¿Por qué Dios no me ha contestado? Cuando eso pase, lo primero que tienes que hacer
es preguntarte a ti mismo cómo estás delante de Dios. Gloria a Dios. ¿Hay algún problema en mi vida y en mi caminar? Corrígelo. Humíllate delante de Dios. Confiesa tu pecado. Dáselo a Dios. Él se puede seguir limpiando. Continuamos diciendo, entonces viene, lo detienen ahí arriba. Pero si tú estás protegido con la armadura de Dios, viene, gloria a Dios. Recibes la respuesta de tu Dios y dices, esto es lo que estaba necesitando. Ahora sí, voy a alabar más a mi Dios, voy a glorificar más a mi Dios. ¿Sabes por qué me ves saltando? ¿Sabes por qué me ves sin pena corriendo para allá, cantando, gritando, Dios Todopoderoso? Porque yo he recibido esas bendiciones, he estado lleno de esas bendiciones. ¿Y por qué? ¿Cómo no voy a alabar a Dios? Si me ha contestado lo que le he pedido. ¿Pero qué me ha pedido? Quiero que vivas la santidad, quiero que seas obediente, quiero que me glorifiques en todo tiempo, quiero que te haga, como decía el canto, quiero que tú te hagas chiquito para que entonces yo pueda manifestarme en tu vida y vean que yo soy el grande, que yo soy el que transforma, que yo soy, el todopoderoso, el eterno, el altísimo, el proveedor, el más ya no hay. Ese soy yo. Y eso no solamente lo va a hacer en mi vida, hermano, lo va a hacer en tu vida si tú se lo permites, si tú te vistes con la armadura de Dios. Cuando tú tienes tu bendición, ¿qué dices? Gloria a Dios. ¿No lloras? ¿No le quieres agradecer? Pero hay quienes no le agradecen. Señor, gracias. Hay cuando necesite. Dios lo puede hacer por misericordia. Ahora te lo voy a respaldar con la palabra. Fíjate lo que pasó en este tiempo, en los tiempos de Daniel. Todo esto no me lo creo, hermano, porque lo contó un satanista que está convertido. No, se lo creo porque está escrito. Libro de Daniel, capítulo 10, versículo 11. Y aquí ya con esto vamos a terminar, mi hermano. Daniel 10, del 11 al 21. Te lo voy a leer en la Biblia Hispanoamericana, traducción interconfesional. Apúntalo para que tú lo leas en casa, pero te lo voy a leer en esta versión porque es más entendible. Entonces me dijo, Daniel, levántate y escucha bien lo que voy a decirte. Dios te ama y por eso me envió a darte este mensaje. Ahí estaba la oración contestada, Pero fíjate lo que le cuenta el ángel. Me gusta esta versión porque esta versión te habla de los nombres de los ángeles. Entonces puedes saber el rango y ahora sí que el propósito que tiene cada ángel. Dice así: mientras el ángel hablaba conmigo, o sea, Daniel está platicando eso, yo me puse de pie, pero seguía temblando. Diferente a Pablo. Y el ángel me dijo, Daniel, no tengas miedo. El ángel te dice, Betty, Sandra, Ángeles, Eugenio, Apolinar, Patricio, Pedro, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día cuando trataste de entender ese sueño, esa situación tan difícil que estás pasando. Aquí dice este sueño tan difícil y te humillaste ante él. Cuando tú te cuestionaste, ¿por qué estoy viviendo esto, Señor? Ayúdame a entenderlo, dame sabiduría. Dios ha escuchado tus oraciones desde el día que tú intentaste, yendo de la manera correcta, preguntándole a Dios, ¿por qué estás pasando eso? No lo entiendes. Por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasar a tu pueblo en el futuro. Algunos pueden contar con eso, algunos no, pero Dios no nos deja. Yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar el reino de Persia me lo impidió. Yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino en mi ayuda Miguel. Gabriel es el ángel mensajero, es el que está hablando. Miguel es el ángel guerrero, es el que pelea y defiende. Fíjate cómo dice, pero vino en mi ayuda Miguel, uno de los ángeles más importantes de todos. Mientras el ángel Gabriel decía esto, ¿ves por qué digo que es Gabriel?
Mientras el ángel Gabriel decía de esto, yo me quedé callado, dice Daniel, y solo miraba al suelo. Entonces, alguien más que también parecía un hombre me tocó los labios. Yo le dije al ángel que estaba conmigo: mi señor, lo que estoy viendo me llena de angustia y me deja sin fuerzas. ¿Cómo quiere usted que le hable si casi no puedo ni respirar? Aquel personaje volvió a tocarme y me dio nuevas fuerzas. ¿A poco no cuando estás orando tú le dices dame fuerzas? Así pasa, sientes un toque y te vienen nuevas fuerzas. Se clarifica tu mente, tu corazón y dices voy a seguir peleando. ¿Te acuerdas de lo que te dije que sea el apóstol Pablo? Pero yo voy a seguir. Estabas debatido, estabas decepcionado, pensabas salirte del ministerio, pensabas abandonar el ministerio, pensabas dejar las cosas de Dios, pensabas decir ya no voy a ir a la iglesia, pero en un momento Dios escuchó en el momento preciso, Dios te manda la contestación de tu oración y de repente recibes eso, un toque de su ángel de parte de Dios y de repente se reactivan las fuerzas y dices, pero yo voy a seguir. Entonces dice, no tengas miedo, dice, entonces me dio nuevas fuerzas, me dijo, no tengas miedo ni te preocupes por nada, alégrate y ten valor, pues Dios te ama. Y mientras me decía esto, sentí que me volvían las fuerzas, entonces le dije, mi señor, ¿ahora puede usted hablarme pues ya que tengo fuerzas? Entonces aquel personaje me dijo, he venido a verte porque tengo que pelear con el ángel encargado de cuidar Persia. Gabriel, el ángel mensajero, nunca se va a meter en las peleas porque no es el ángel asignado para pelear. El ángel asignado para pelear es el ángel Miguel. Miguel nunca se va a andar de acomedido queriendo llevar mensajes porque esa no es su asignación. Él es encargado de pelear. Para mensajes Gabriel, para pelear Miguel. ¿Por qué nosotros a veces queremos meternos donde no nos llaman y meternos en los zapatos del otro? No funciona así. El mismo ejército de Dios está bien organizado. Que cada oración sea así organizada. He venido a verte porque tengo que pelear con el ángel encargado de cuidar Persia. Esto quiere decir, Miguel está diciendo que ha venido a decirnos, ya, viene. ¿Sabes qué? Sigue orando, sigue perseverando, síguelo. ¿Por qué? Porque allá está detenido el ángel, Gabriel, el que tiene la respuesta de tu oración. Pero yo venía a decirte que perseveres, sigue orando, porque ¿sabes qué? Yo voy a ir a pelear allá con el ángel que tiene, con todo ese ejército. Yo con el ejército de Dios voy a ir a pelear contra todo ese ejército que tiene detenida la respuesta de tu oración. No te preocupes, porque nosotros vamos a vencer. Pero solamente te vine a decir, no dejes de orar, no dejes de santificarte, no dejes de obedecer, no dejes de venir a la iglesia, no dejes de orar, no dejes las cosas de Dios, porque en su momento yo con mi ejército los vamos a derrotar, los vamos a quitar, y entonces vendrá Gabriel, porque él es el encargado de venir a traerte la bendición y te la va a entregar en tus manos. Aquí está. Gracias, Señor, porque ya mi familia está de esta manera. Gracias porque ya no tengo esta enfermedad. Gracias por esto, gracias por lo otro. Entonces vendrá a decirte, aquí está. Por eso tienes que estar bien atento, escuchando a quienes debes de escuchar. A veces esa voz puede venir de la vida de algún hermano, puede venir de mi boca, porque Dios nos lo da. Pero ¿quién es el que nos pone el oído? El ángel encargado de eso. A veces va a ser el mismo ángel, a veces va a ser alguno de nosotros, porque nos lo está diciendo. Dile esto, que Dios lo ama. Dile que porque no ha llegado su bendición, dile que yo soy Miguel, el ángel guerrero, que vine a avisarte nada más. Persevera. ¿Sabes qué? Sigue, no desmayes, porque yo ahorita, después de aquí, me voy a regresar, voy a pelear con ese ejército, y el ejército de Dios siempre gana, siempre seremos los vencedores. Cuando yo termine de pelear contra él, contra el ángel de las tinieblas, el ejército de las tinieblas, no dice, a ver si gano, voy a hacer lo posible por traerte la bendición. No, dice, cuando yo termine
de pelear con Él, entonces ¿por qué dudamos, hermano? Yo quiero sembrar en ti esa fe que es impenetrable. Por eso cuando yo te vea decaído, falta de fe, no te voy a sobar tu lomito, te voy a decir, ay, pobrecito, te voy a decir, hermano, no te he predicado la palabra de Dios, no hemos escudriñado la palabra de Dios, no te he hablado de que Dios nunca falla. Porque a veces tal vez no me sienta así como dije, tal vez a veces sienta celo, yo no le he predicado eso. Yo no le he enseñado eso para que estén así. No, es que los problemas, es que esto no. Yo te estoy sembrando la fe para que tú digas, me está pasando, híjoles, el perro me mordió, pero yo voy a seguir. Pero yo voy a seguir adelante, porque mi Dios sigue estando conmigo. Y mi Dios no es como yo, que hoy está así, y que hoy está así. Mi Dios nunca cambia, mi Dios sigue siendo Dios. Y mi Dios, si está conmigo, si Él prometió estar conmigo, Él siempre va a estar conmigo. Señor, yo no sé en qué momento tú vas a quitar la tormenta de mi vida, vas a quitar las dificultades, pero Señor, yo te creo, yo creo en ti. Dice entonces Miguel, cuando yo termine de pelear con él, vendrá el ángel encargado de cuidar, ya no es de que pelear, de cuidar a Grecia. En mi lucha contra él, solo cuento con la ayuda de Miguel. Entonces, ¿por qué nosotros? Señor, yo te pido que traigas un vallado de ángeles, hermano. Basta solamente un ángel de Dios para que tú puedas obtener la protección. Pero a veces Dios es Dios. Estaba Eliseo con su siervo y estaba ahí, no, es que yo no creo, son muchos, no, es que nos viene esto, todos los del PRI, del PAN y del PRD, no, son todos los de la banda de los Panchitos, y Sur 13 nos van a pegar. Señor, hermano, voltea a mis espaldas y ve todo lo que está allá atrás de nosotros. ¿Y qué hizo el siervo? Volteó y dijo, ay, dime qué ves. Hay gente de a caballo, hay mucha gente, hay un ejército. Esos son los que están atrás de nosotros, hermano, que tú no los puedes ver muchas veces, pero esos son los que están. ¿Quieres ver por qué yo camino confiado, tranquilo y tengo seguridad en las palabras, en predicar y en mi caminar? Porque sé qué es lo que está atrás de mí, sé quién está atrás de mí. Yo se lo he dicho al diablo, literal, a la legión, que eran miles de demonios. ¿Quién está atrás de mí? Dime quién está. No, yo no voy a decir que te ordeno en el nombre de Jesús que me digas quién es el que está atrás de mí. Y yo no podía imaginarme cómo estaría el Señor con su gloria. Es el Altísimo, es el Dios Todopoderoso. ¿Tú crees que voy a dudar y voy a tener miedo, mi hermano? No, hermano, yo sé muy bien quién está atrás de mí. El que está atrás de ti es el mismo que está atrás de mí. Si yo no dudo, ¿por qué tú dudas? Si yo me aferro, ¿por qué tú no te aferras? Si yo camino, ¿por qué tú no caminas? Si yo sigo, ¿por qué tú no sigues? Si yo lo hago, ¿por qué tú no lo haces? Si yo canto, ¿por qué tú no cantas? Si yo danzo, ¿por qué tú no danzas? Si yo alabo a Dios, exalto con mis manos a Dios, con todo lo que tengo a Dios, ¿por qué tú no lo haces? Es sencillo, porque no quieres. Porque puedes hacer lo mismo y obtener lo mismo que yo. No soy más que tú, hermano. En mi lucha contra él solamente cuento con la ayuda de Miguel. ¿Te imaginas un ejército de demonios y Dios? Pues nomás tengo uno. Miguel, órale, sobres. Hay un David chiquito. Pero bastó un David chiquito para derribar al gigante. Bastó un ángel de Dios para pelear y terminar y quitar del camino a todo el ejército de ángeles caídos que estaban rebelándose y que querían hacerte mal y pensar mal para desanimarte, que digas, Dios no me contesta, no, es que ya me olvidó. No, te vino a avisar, muchas veces te va a avisar por medio de nosotros, hermana, siga orando, porque se ha levantado. Ahora ya sabes que se levanta en el reino de los, allá en el reino celestial, ¿verdad? Ya sabes que si tu oración no llega, es porque ya está una lucha. Persevera hasta que tu respuesta venga. Ya tardó mucho, pregúntate si tengo toda la armadura de Dios puesta. Porque él cuenta, vuelvo al testimonio, que cuando detienen allá al ángel, dice que le hacen todo tipo de maldades. Entonces dicen, si no trae la coraza, le dan con los dardos y le pican aquí. Si no trae aquí, lo tienen ahí, pisándole, pateándole la cabeza. Pero dice, esto a mí me impresionó, que dice que muchas veces
está atorado ya, está detenido ya por el ejército de los demonios, y dice que le queman los pies. Yo me quedé, ¿por qué le queman los pies? Porque no traes puesto el apresto, no estás calzado con el apresto de las buenas nuevas de salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que no predicas el evangelio. Tu ángel, el que va a traer nuestro ángel de la guarda, el ángel encargado de traerte tu bendición, está descalzo. ¿Qué hacen? Le ponen fuego. No lo matan, pero lo detienen. ¿Qué pasa después de tanto tiempo? Cuando tú dejaste se regresa. Por eso tu bendición, la respuesta a tu oración, no llega. Termino diciendo esto, hermano. Solo cuento con la ayuda de Miguel, que es el ángel que protege a Israel. Nosotros somos la Israel espiritual. No nacimos en Israel, no somos israelitas, no somos judíos. Somos la Israel espiritual. ¿A quién protege también el ángel Gabriel? A nosotros. ¿Protege a casa de oración? Sí. No tengo muy convencido. Sí. Sí, protege a casa de oración. Ahora, yo te voy a explicar lo que dice el libro de la verdad. Ya te expliqué, mi hermano, lo que pasa en el mundo espiritual cuando tú te vas a poner a orar y cuando tú levantas oración. ¿Por qué no oramos?